Fijaos que como la Antigua Alianza es peculiar, permitidme que os recuerde un poco el grupo de libros que hay en la Antigua Alianza para que entendamos qué parte vamos a empezar ahora. En la Antigua Alianza, los escritos hebreos hablan siempre de la Torá, hablan siempre de los profetas y hablan de los escritos. La Torá estaría prácticamente identificada con lo que nosotros llamamos el Pentateuco, es decir, los 5 primeros rollos, que significa Pentateuco, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Ellos, en sus profetas, distinguen, sé que lo tenéis en las hojas, perdonadme que lo repita aquí, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Ellos hablan de los profetas anteriores cuando hablan de Josué, de los jueces, de Samuel, de los reyes y los profetas posteriores. ¿Por qué? Porque en el libro de los reyes está el famoso Elías. Vosotros habéis oído que se habla mucho de Elías, pero no hay ningún libro bíblico que se llame Elías, porque el libro donde sale no se llama así, es el libro de los reyes, y ahí aparece Elías y Eliseo, ahí están. Con lo cual, para los judíos son profetas. Nosotros, sin embargo, distinguimos, y a este grupo de libros, relativamente, luego diré por qué, lo llamamos los libros históricos, porque para nosotros hablan de la historia de cómo este pueblo elegido acoge y trata de vivir la ley cuando entra en la tierra prometida. Y los libros de los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, esos nosotros los tenemos, pero los tenemos un poquito más abajo, al final de nuestro Antiguo Testamento, que son nuestros libros proféticos. Los escritos, que llaman ellos, es un grupo de libros que nosotros llamamos sapienciales, y que los tenemos, si la Biblia está bien ordenada, antes de los proféticos. Ya os expliqué, los que estuvís desde el principio de curso, que el hecho de que los profetas estén antes o después no es baladí, es intencionado. Para los judíos, la Torá es el camino de salvación. Los profetas nos avisan de que no siempre vivimos conforme a ellos y nos animan a vivir la ley. De tal manera que luego llegan los escritos donde aparecen los relatos de plenitud, los salmos, los proverbios, cómo eso nos recuerda cómo tenemos que volver a la ley. Es un ciclo. La ley no la vivimos bien y los escritos nos animan a profundizar en ella para vivir bien, dar vueltas. Nosotros cogimos un orden que estaba en los judíos de la diáspora griego, que empezamos por el Pentateuco, luego vemos cómo se concreta en la historia, los jueces, los reyes, luego intentamos profundizar esa ley para ver si así la podemos vivir, los libros sapienciales, los proverbios, la Sirácida, Job, y al final nos damos cuenta de que somos incapaces de vivirlos. Y llegamos a los profetas, que empiezan a hablar de que llegará el día, oráculo del Señor, que, como diría Ezequiel, cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne, os enviaré un espíritu nuevo. Y se queda abierto en Malaquías, diciendo que vuelva Elías. Y los cristianos, a partir de aquí, llega San Mateo y aparece Elías en Juan Bautista, que preanuncia ya el Mesías, ¿no? Nosotros no damos vueltas, sino que nos lanzamos hacia un futuro que será la nueva alianza. Para entender los libros que estudiamos, tenemos que ver en qué bloque están, porque la intención y la forma varían un poquito. Si vamos a libros que hay aquí, en Torá y Pentateuco, como el Deuteronomio, veis que son libros normativos, sobre todo muchas partes de Deuteronomio casi entero, pero incluso en Éxodo, que es muy narrativo, tiene partes de leyes, bastantes. Si vamos a un libro histórico, vamos a un libro que nos narra la historia, narrativo, historia de una experiencia de fe, positiva o negativa, pero experiencia de fe. Si vamos a un libro profético, es un libro de una denuncia en un contexto histórico por un problema en concreto. Bien, vamos
os pongo en el texto introducción a las historias ejemplares. Las historias ejemplares es un grupo que aparece en el canon cristiano de 4 libros, que son, me imagino que los conocéis, el libro de Tobías, el libro de Ruth, el libro de Judith y el libro de Esther. 3 mujeres, 3 nombres con libro de mujer, por eso a mí me gustan mucho. Son libros muy interesantes. En el canon hebreo están, la pobre Judith y el pobre Tobías no están, sí está Ruth y sí está Esther. ¿Dónde están? En los escritos. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, si fijáis el nombre que los cristianos decimos, historias ejemplares, ya estamos diciendo que no es cualquier historia, es una historia que destaca un ejemplo. El género literario de las historias ejemplares tiene que ver un poco con la historia, es decir, el contexto histórico es importante, pero la finalidad no es contar la historia, con lo cual el autor no tiene ningún problema en poner cosas que históricamente son estridentes, que dirían los exegetas. Es imposible que esto haya pasado en este siglo. El autor lo sabe. No está tratando de narrar lo que ocurrió en ese siglo. Está tratando de decir, en un contexto de este tipo, en el que pasó algo de este tipo, cómo actúa esta persona. Lo importante es el testimonio de la persona. ¿Significa eso que la persona no existió? Tampoco sabemos eso. Es un número que es muy importante del concilio para entender que no puedo buscar los elementos perfectos de la fe cristiana del siglo XXI en un libro escrito en el siglo III a.C., porque es imposible, ni tenía nuestras palabras, ni nuestra filosofía, ni nuestra visión del Estado, ni de la familia, pero eso no significa que no permitan ver la pedagogía divina, que veamos doctrinas acerca de Dios, que veamos sabiduría sobre la vida del hombre, y más en las historias ejemplares, e incluso tesoros de oración. Hay muchos cantos de las historias ejemplares que se rezan en los oficios cristianos, de laudes, de vísperas, aparecen estos autores, estos libros, precisamente por lo que aportan. Y, si me permitís, las historias ejemplares para los judíos eran valiosísimas, porque el judío no tiene un creyente... bueno, sí tiene a Moisés, que es muy importante, pero digamos que Dios no se ha encarnado, con lo cual los testimonios de los creyentes son muy importantes. Para nosotros que habéis conocido a Cristo, no busquéis a Cristo perfectamente revelado en las historias ejemplares, porque no está. O sea, Tobías es muy virtuoso, pero no es Jesucristo. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos una humanidad clarísima, pero vais a ver parte de esa humanidad en contextos muy diversos. Y dentro de esos contextos, a mí me gusta especialmente el libro de Esther. Y especialmente por donde estamos y el momento histórico que vivimos, creo que Esther puede hacernos mucho bien. El libro de Esther, ¿qué tipo de libro es? ¿Es normativo? No. ¿Es profético? Tampoco. ¿Es sapiencial? Un poquito. Pero es algo entre historia y sapiencial. Es una historia ejemplar. Esto es lo que nos vamos a encontrar en Esther. Los libros de la Escritura, los libros sagrados, primero, había pocos, porque no todo el mundo tiene dinero para tener rollos y pergaminos en casa. Los pocos que hay no se escribieron de una vez, sino que muchas veces son tradiciones orales que alguien tiene que tener plata y tiempo para poner por escrito. Normalmente cuando vas por el desierto no te da tiempo, con lo cual tiene que ser cuando ya estás asentado en el reino. Y
encima, para colmo, cuando hemos empezado a estudiarlos, han pasado muchos años desde que se escribieron. Y resulta que, en la línea del tiempo, hemos llegado a encontrar, si este es el año 0, los libros del Antiguo Testamento se escriben antes de Cristo. Pero de la época antes de Cristo, poco tenemos. Los primeros, digamos, conjuntos de libros que encontramos son ya después de Cristo. Bien. Un día, ¿alguien ha oído hablar de la Vulgata? ¿Qué es la Vulgata? Una traducción a la Biblia que le pidió un papa para que esté en latín, a San Jerónimo. Y San Jerónimo dice, para eso tenemos que ir a la Hebraica Veritas, porque ¿cómo se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. Con lo cual tengo que buscar un texto hebreo. Y encontró un texto hebreo. Y dijo, en general, de todos los libros, de Judith, de Esther, de Éxodo, y lo encontró. Lo que pasa es que el texto de la Vulgata, el texto hebreo que encontró, es del siglo IX después de Cristo. Y claro, de libros que se escriben en el 10 antes de Cristo al siglo IX después de Cristo, aunque para nosotros es muy antiguo, pero literariamente no es tan antiguo. Están en hebreo. Y encima, para colmo, es un hebreo que está vocalizado, que tiene vocales. Sorpresa, cuando se escribió el Antiguo Testamento no había vocales. Solo lo sabían los que leían la escritura, porque como lo habían repetido, viendo las consonantes, el que pone vocales, pues a lo mejor se les acaba poner alguna palabrita más para explicar, las masoras, comentarios de grandes sabios. Por eso este texto se le llama el texto masorético en hebreo. Pero está todito en hebreo, eso sí, todito todo. Con lo cual, fiel al original, en el sentido de que está en hebreo, sí. Ahora, que sea el más antiguo, no, porque ¿cuál teníamos antes? Como sabéis por historia de Israel, el pueblo de Israel es bastantes veces expulsado de Tierra Santa. Expulsado por los babilonios, expulsado por los asirios, expulsado por los griegos. Bien, la de los griegos fue la más fuerte. Los únicos testigos en libros son la sabiduría y los macabeos de esa época histórica. Bueno, les echan. Como no están ya en Israel, si ya en Israel poca gente sabe hebreo, pues os podéis imaginar que en Alejandría, en Siria, pues no sabía. ¿Qué hablaba todo el mundo? Griego. Con lo cual, más o menos en esta época histórica, antes de Cristo, unos sabios judíos, dice la leyenda, dijeron, va a ser que en hebreo no tiene sentido, no lo vamos a leer, no lo vamos a hacer. Hay que traducir al griego. Y 70 ancianos, por eso se llama 70, porque tiene 70 ancianos, traducen al griego. Y de esta traducción, hombre, de esta época no, pero sí tenemos testigos de los siglos más o menos segundo, tercero después de Cristo. Este era el texto griego, el que traducíamos al latín antes de la Vulgata, este. San Jerónimo dijo, pero si esto es un griego, esto es una traducción, vamos al original hebreo. Y no es que lo hiciera muy mal, lo que pasa es que tu original hebreo es muy posterior al que se tradujo aquí y nos llegó en griego. Con lo cual siempre entre los exegetas hay una pequeña pelea. ¿Qué es mejor? Ir al hebreo, que es la lengua de pero comentado ya del siglo IX y matizado por masoras, o ir a un texto hebreo que no conocemos pero cuya traducción sí tenemos que está en griego. Esto es una pelea que a nosotros en la parroquia de Talasmoro no nos interesa. Pues que cuando cogieron este texto hebreo, no estaba todo el libro de Esther. Solo estaba el trozo que en las Biblias que tenéis cursiva y normal, el normal. El trozo normal es el que estaba aquí. Y cuando se recogen los trozos griegos, aparece lo que está en cursiva. Todo lo que tiene el 1, A, B, C. Todos esos de la A hasta el... ¿Qué hemos hecho? Como con el paso de la historia hemos considerado que es canónico todo el libro de Esther, el trozo de aquí y el trozo de aquí, lo que han hecho las Biblias cristianas normalmente es encajar lo que el griego añade dentro. ¿Quiénes han puesto los números del libro de Esther, el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4? Los que lo hicieron desde aquí. Los del 9. Los del 9 después de Cristo. Entonces estaba todo eso puesto con sus numeritos y de repente dices, no, ahora hay que meterle un pedazo de trozo así de hoja y media.
¿Qué hacemos? Pues con letras. En el versículo 1.1 metemos todo esto. 1.1a, 1.1b, 1.1c. Y hay más, iréis viendo. Entonces, no os asustéis del libro de Esther. Es el único al que le pasa esto de manera tan llamativa. Sorpresa, el libro se titula con un nombre que no es hebreo, porque la palabra Esther no es hebrea, por lo menos no en la mayoría de los exegetas. Es una palabra que tiene dos opciones, o es, creo recordar, babilónica o persa. Si fuera babilónica, sería de la diosa del amor, Istar. Raro. La que a mí más me convence, pero cada uno piense lo que quiera, es la que vendría del persa, que es Estara, estrella, y que, como bien has dicho, efectivamente, ella es una reina persa, entonces es muy normal que el nombre sea persa. El propio libro va a decir que ella no se llamaba Esther, en origen cuando nace judía se llamaba Hadasá, pero bueno, pues le cambiaron el nombre a la pobre al entrar en la corte, le llamaron Esther, pues bendito sea Dios. En negrita os pongo ahí la canonicidad. Este término está inspirado en el libro de Esther, sí, y tanto para los judíos como para nosotros. Ahora, lo que os digo, para nosotros entero, para los judíos solo, este trocito, solo el que no tiene letras, que tiene lo básico. Bueno, el libro Esther es muy breve, ¿de acuerdo? No vamos a estar lo mismo que estuvimos, son 10 capítulos, digamos que 16 porque hay 6 que se le añaden con base en letritas, pero bueno, serían 16 capítulos no más. Y tiene que ver con una narración histórica. Lo primero, el cambio de reina. Nos van a contar que hay un cambio de reina en el trono del rey Asuero, van a cambiar de Bastí, que significa bellísima, un superlativo, a Esther. Luego vendría, en segundo lugar, todo lo que significa la perversión de Amán, que no sabéis quién es, bueno, lo sabréis por historia, pero bueno, veremos quién es y qué perversión se refiere y qué decreto de exterminio consigue que el rey firme. Veremos también la intervención de Esther, que es el corazón del libro, importantísimo, el momento clave y donde más los creyentes deberíamos reflejarnos en el paso que esta mujer tuvo que hacer en esta historia y lo que significa para ella y que entendamos qué significa a veces ser valiente en la fe. Y luego ya estaría la cuarta y última parte, que es la salvación de los judíos. Peculiar, porque ya os digo que es un libro peculiar, pero bueno, muy interesante de leer y creo que tenemos cosas que aprender de esta gran mujer del Antiguo Testamento, no siempre tan conocida como yo quisiera, ¿no? Bueno, pues muchas teorías, muchas teorías. La mayoría coincide que se escribe antes de que el Imperio griego invada. Porque es muy raro que el Imperio griego invada y persiga a los judíos y no aparezca ningún griego como enemigo en el libro de Esther. ¿Dónde aparecen los griegos en la Biblia? En el profeta Daniel, en el libro de los Macabeos y veladamente en el libro de la sabiduría. Si Esther se hubiera escrito en ese tiempo, hubiera citado a los griegos, hubiera citado la conformidad a vivir la alianza en medio de persecución, cosa que dice sabiduría, cosa que dice Macabeos y no dice el libro de Esther. Con lo cual, lo más lógico es que si se habla de Persia, si se habla de un rey persa, si se habla de esto, se tuvo que escribir cuando estamos finalizando el imperio persa, pero aún está y aún los griegos no han salido de Macedonia. ¿Este tema qué significa? Yo cuando confieso la fe digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esto yo lo he preguntado una vez, pero yo pregunto, ¿Dios ha dejado de crear? No. ¿Os acordáis? Nosotros creemos en que Dios sigue interviniendo. La diferencia es que antes intervenía creando de la nada, en el relato del Génesis, y ahora interviene a través de las llamadas a la libertad de las personas. Lo que llaman teológicamente el concurso. Si las personas no hacen caso, incluso puede actuar por providencia. Pero lo normal, como ya San Agustín, es
como es el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ahora quiere que tú entres. Bueno, pues un libro donde esto está claro va a ser Esther. En el Deuteronomio decía, no os preocupéis en la batalla, que Dios actuará, que Dios actuará. Bien, pues aquí no digo que Dios no actúe, pero la que va a actuar desde luego en el nombre de Dios va a ser Esther. Y le va a tocar hacerlo a ella y jugarse la vida ella. Luego, la lectura de la historia como un acontecimiento de fe. Porque Esther podría interpretar lo que vais a ver como que mala suerte tengo. Pero qué mala suerte tenemos. Bueno, eso lo dirías si no tienes fe. Pero el que tiene fe tiene que verlo en una visión más amplia. No solo qué mala suerte o qué buena suerte, pues te ha tocado. Hombre, eso es verdad, que a veces nos tocan vivir cosas, pero pongamos una mirada también de fe. Busquemos algo, busquemos un sentido, una llamada, una posibilidad. Y luego, Esther es figura, según algunos autores, o de la Iglesia, o incluso, en algún sentido, de la Virgen María. De lo que significó María en la historia de la salvación. Y os aseguro que no tiene nada que ver por carácter, pero la teología ve una relación que, conforme veamos el libro, pues también compartiré con vosotros. Pues ese libro, escrito en hebreo, aunque unas partes solo se conservan en griego, ese libro que habla de una reina, de una judía que llegó a ser reina, y por qué llegó, ese libro que tiene letritas y números, es el libro que vamos a seguir. Yo os pediría que leyerais en casa el capítulo primero, que ya veis que es varios versículos, y la semana que viene empezamos ya con la exégesis del libro de Esther. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí, respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste